¿Sabes cuál es la diferencia que hay entre una persona que tiene una autoestima sana y una que no lo tiene? Bueno, mira, no es las cosas que logran, ni tampoco es las cosas que tienen, sino que es algo mucho más profundo y que te invito a que los veamos juntos. ¿No te suele pasar a veces que no avanzás en ciertas cosas en tu vida hasta no sentir que sí o sí tiene que estar todo perfecto para hacerlo? ¿O que sos de esas personas que solo te sentís bien cuando obtenés un logro importante, si no, no es poco para vos? O tal vez sea de esas personas que te callás cuando tenés alguna opinión, porque pensás que tus opiniones no son importantes o porque tenés miedo al que dirán en el exterior. Bueno, mira, la autoestima y todo lo que es el valor personal se puede expresar de un montón de formas. Yo ahora te di 3 ejemplos y si te sentís identificado o identificada con alguna de estas, vamos a empezar a hablar más sobre esto. La autoestima no tiene que ver con decir me quiero mucho o incluso con hacer afirmaciones de que soy valioso, de que puedo. No tiene que ver con eso, sino tiene que ver en la relación que tenés con vos mismo cuando estás solo. Entonces, fíjate cuando estás solo, cuando estás sola, cómo te llevas con vos mismo, si te priorizás ante los demás o cómo es tu relación, si te das a vos mismo aquello que consideras que es valioso o no, para mí poco. ¿Sí? Entonces fíjate cómo es la relación con vos mismo. Desde la biodecodificación a veces hablamos de que la autoestima está asociada a dos cosas. Una tiene que ver con el valor personal, es cuánto creo que yo valgo, ¿sí? Cuánto es mi autopercepción de mi valor. Y el otro tiene que ver con el amor propio y es cómo se expresa, es cómo me trato yo en relación a mi vida diaria. Desde la biodecodificación siempre suelo decir que nada es casualidad, con lo cual tu baja autoestima no es una cuestión de casualidad o de azar, sino que acá tenemos que empezar a analizar algo que es mucho más profundo. Cuando hablamos de baja autoestima estamos hablando de conflictos estructurales. Y la estructura que nosotros vemos, como en general nosotros tenemos puesta la visión en el exterior, nuestra estructura suele ser la forma que tenemos nuestro cuerpo. Con lo cual siempre, o no siempre, pero todos aquellos conflictos que caen en mi parte osteoarticular y muscular van a estar asociados siempre a un conflicto de desvalorización, porque es quien soy y es ahí donde muchas veces se va a expresar, pero se puede expresar en otros lugares como dolores de cabeza y otros lugares más. Y este tipo de conflicto no suele ser un conflicto que yo un día tengo alta autoestima y me cruzo con algo y de golpe no, reaccioné con baja autoestima. Sino que en general estamos hablando también de conflictos estructurales porque es algo que se estructura en toda mi vida. No es un conflicto puntual, sino que yo toda la vida me he sentido desvalorizado, por lo menos en algún aspecto de mi vida. Entonces eso es algo que yo lo viví en la niñez, lo viví en mi adolescencia y lo sigo viviendo ahora. Por lo cual tengo que analizar mi infancia, mi pasado y mi presente. Por ejemplo, quizás algo que nos pasó a todos, que cuando llegábamos con un 10 a casa, veníamos de la escuela con un 10, mamá y papá nos abrazaban y nos felicitaban, pero si llegábamos con un 0, un 1, nos decían no, nos retaban, ¿qué hiciste? Esto no, la próxima tenés que estudiar. Entonces empezamos a entender que nosotros recibíamos amor o no en función de lo que hacíamos y cómo nos comportábamos. Y muchas veces empezamos a entender que yo tengo que hacer lo que mamá y papá quieren para recibir amor. Y en la adultez seguimos funcionando de la misma manera. Yo tengo que hacer cosas por los demás para sentir amor. Entonces, empiezo a entender que mi amor no está dentro mío, sino que mi amor va a depender de lo que los demás me den. Y yo voy a hacer un montón de cosas para los demás, tratar de ser perfecto para que los demás también me den ese amor. ¿Sí? De cualquiera de las formas, ya sea siendo perfecto, ya sea desviviéndome por los demás o priorizando a los demás antes que a mí, yo lo que busco detrás de esto es esa cuota de amor que no la puedo conseguir dentro de mí mismo. Cada vez que hablamos de autoestima, vamos a estar hablando de conflictos de desvalorización. Y esta desvalorización tiene distintas formas de expresarse, o sea, se esconde de distinta manera, o se disfraza de distintas maneras. Y te voy a contar cuáles son las 4 más comunes que solemos encontrar cuando empezamos a trabajar en estos temas.
La número uno tiene que ver con el comparador. Es esa persona que se compara constantemente y por qué los demás tienen y yo no, por qué aquel logra y yo no. Incluso acá vamos a encontrar muchas emociones, no solo frustraciones, sino la famosa envidia, por qué aquel tiene y yo no, qué injusta que es la vida, y empiezo a echarle la culpa siempre al exterior de la situación que yo estoy viviendo y empiezo a decir, es que aquel puede y yo no puedo. Bueno, vamos a encontrar un montón de justificaciones que hacen que lo único que logres es que te sigas manteniendo en ese lugar donde sentís que no vales y con esa autoestima baja. La número dos es el dependiente de los resultados. Solo es feliz, solo está contento cuando obtiene los resultados. Cuando se pone objetivos y no los logra, se le viene al mundo abajo, se deprime, se frustra, ¿sí? Llora, siente que no vale nada. Bueno, o sea, su valor va a depender si consiga o no los resultados que quiere. La número 3 tiene que ver con la impotencia, ¿sí? La famosa frase, yo no puedo, en este país no se puede, yo no puedo lograr esto porque no soy inteligente, porque tengo determinada edad, por lo que sea. Me empiezo a poner palo en la rueda a mí mismo, esto no es para mí porque yo no puedo. Bueno, todo aquello que tenga que ver con los no puedo tiene que ver con no salir de esa zona de confort, sentir que no soy suficiente para salir, tener miedos, no accionar. Incluso muchas veces son creencias que nosotros nos ponemos justamente para no accionar, porque es preferible quedarse en esa zona de confort que no es confortable, sino que es zona de confort porque es una zona conocida para el inconsciente. Pero te deja en un lugar donde siempre vas a tener esa baja autoestima. Y la cuarta tiene que ver con esa persona que se siente o que quiere ser invisible, ¿sí? Con el invisible o la invisible, que son esas personas que tratan de pasar desapercibida, ¿sí? Que no me vean porque capaz que me van a juzgar, me van a faltar el respeto. Es preferible quedarme callado, no decir nada, porque también es cierto que lo que yo tengo para decir no es muy valioso. Si te sentís identificado o identificado con cualquiera de estas cuatro, bueno, te cuento algo. En general, todos tenemos algún grado de desvalorización y solemos tener las cuatro, pero puede que a vos se te dispare en eventos puntuales alguna de esas cuatro que te dije. Entonces empezá a analizarte a ver, bueno, en este lugar sí yo siento acá impotencia, yo acá en este lugar siento que me viene la desvalorización cuando no consigo los resultados, acá ahora me doy cuenta que me vivo comparando con mi hermano, con quien sea, ¿sí? Entonces empezá a analizarte cuál de estas cuatro tenés o si tenés las cuatro. Recordá siempre que desde la biodecodificación nosotros vemos los síntomas como un mensaje. Entonces acá el mensaje que nos está dando todo esto que nos pasa, la desvalorización, es que nuestro inconsciente nos está diciendo no sos suficiente, no vales. Y eso muchas veces se ve expresado, no solo en forma física, como te conté, quizás con dolor de cabeza, con dolores osteoarticulares y musculares, sino también se va a ver en el exterior, quizás problemas con tu relación con el dinero, con tu relación con personas en las cuales te sentís que te maltratan, o dándote cuenta, frustrándote porque no llegás a determinados resultados o no sos quien vos creés que debería ser ese yo ideal, ¿sí? Estás alejado de ese yo ideal. Entonces, si el yo ideal es lo bueno, vos acá donde estás no sos bueno. Entonces vas a ver que esto se ve reflejado en un montón de lugares donde te hace sentir ese dolor, que es sentir que no somos suficientes o que no valemos. Y acá hay una pregunta que es clave para empezar a cambiar y que tiene que ver con dejar de preguntar o de exigir cosas al exterior. Muchas veces decimos, oh, pero hasta que esta persona no cambie, hasta que la situación no cambie, hasta que esto sea diferente, yo no puedo salir de acá. Entonces, tenemos que cambiar eso y dejar de decir, aquella persona tiene que cambiar para que yo me sienta bien y empezar a decir, ¿por qué no cambio yo? ¿Sí? ¿Por qué no cambio yo? ¿Por qué no salgo yo de esta situación? ¿Por qué no tomo las riendas de mi vida y cambio? Ese cambio de pregunta, de dejar de esperar algo del exterior y empezar a darme cuenta que yo soy el que puedo cambiar, me empodera y es la llave del cambio. Si yo estoy esperando sentirme bien, si los demás cambian, la llave de mi cambio la tienen los demás. Hasta que yo no cambie, yo no me puedo sentir bien.
Entonces, empoderarte significa decir hasta cuándo yo voy a estar en este lugar. Todo esto que te estoy diciendo lo podemos dividir en 3 pasos. El primero tiene que ver en tomar conciencia de la situación que estoy viviendo y darme cuenta que tengo baja autoestima y que mi autopercepción es de un valor bajo. La segunda tiene que ver con, digo, bueno, voy a cambiar estas preguntas, voy a dejar de exigirle a los demás que cambien, sino que me voy a empezar a hacer las preguntas yo, ¿por qué yo estoy en este lugar? Y el tercer paso que tenés que hacer es empezar a accionar. Como decía Einstein, no se puede pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Teniendo la vida que tenés y haciendo siempre lo mismo, no vas a tener cambios, sino vas a tener que accionar para que haya cambios verdaderos en tu vida. Y ahora sí viene una de las partes que más me gusta, y es que te voy a dar 5 herramientas que son prácticas y concretas como para que empieces a accionar y empieces el cambio que necesitas para, de a poco, porque la autoestima no es algo que se logra un día para el otro, sino que es algo que se construye. Entonces te voy a dar estas 5 herramientas y no es necesario que hagas las 5 juntas, sino con que empieces, aunque sea con una, ya tu cerebro va a entender que estás empezando a accionar para ser quien quieras ser. La número 1 tiene que ver con transformar tu diálogo interno. Tenés que empezar a ser cada vez más consciente de cuál es la calidad de tus pensamientos. ¿Qué te estás preguntando? ¿Qué te estás diciendo a vos mismo, a vos misma? Que cuando empezás a decir yo no puedo, esto no es para mí, aquel es más inteligente que yo, aquel puede y yo no. Bueno, todo ese diálogo interno, yo no soy meritorio de esto. Te vas a dar cuenta que todas estas cosas que te decís en la cabeza, detrás esconden una emoción que hace que este pensamiento surja. El problema es que si vos te empezás a creer ese pensamiento o dejás que eso se desarrolle, se empieza a generar como una suerte de retroalimentación. ¿Sí? Si yo siento que no puedo, empiezo a tener pensamientos de impotencia, me creo que eso es verdad y eso hace que mi sensación de impotencia sea cada vez mayor y me cueste mucho más salir de ahí. Entonces te diría que uno de los principales puntos es que empieces a controlar tu diálogo interno para que cortes esta retroalimentación. El punto número 2 es empezar a poner límites en tu vida, límites claros. Deja de estar, y cuando hablo de límites no tiene que ver de, volvemos a lo mismo, de tener la mirada afuera, de decirle al otro hasta acá. El tema de ponerse límite es ponérselo a uno mismo. ¿Hasta cuándo yo voy a estar en una situación así? ¿Hasta cuándo voy a estar con amigos que me maltratan? ¿Hasta cuándo voy a estar con una pareja que me deja de lado? Bueno, yo me tengo que empezar a poner límites claros de hasta dónde tengo que estar. Entendiendo que si estoy en esos lugares porque estoy demandando amor. Es cierto que vas a tener que hacer un trabajo terapéutico y que esto va a ser un paso a paso para recuperar ese amor propio si nunca lo tuviste. Esto es una cuestión emocional. Pero lo que te estoy dando acá es herramientas como para que empieces a accionar para acercarte más a aquello que querés ser. El punto número 3 tiene que ver con el derecho a cambiar. Si hay algo que es, a veces se habla constante en la vida, es el cambio. Nadie es el mismo que el año anterior. Y de hecho lo único que hacemos desde que nacemos es cambiar. Por más que el cambio sea lento, por más que sea rápido, siempre algo en nuestra vida cambiamos. Nosotros siempre estamos en una constante evolución. Y tenemos derecho a cambiar. Si yo antes era de una determinada forma, tengo que entender que tengo el derecho a cambiar y hacer otra. A veces no tengo el valor para decir voy a cambiar. Pero empezar a sentarte y decir, bueno, ¿qué quiero para mi vida? ¿Quién quiero ser? Y yo tengo derecho a ser quien quiero ser. A veces estamos tan desvalorizados que ni siquiera entendemos que tenemos ese derecho. Entonces empezar a darte cuenta que tenés el derecho a ser quien vos quieras ser. Y tal vez nunca llegues a ser quien querés ser. Pero por lo menos la idea es que empieces a caminar y acercarte más para que te empieces a convertir cada día en esa versión, en una mejor versión de vos mismo, básicamente. La número 4 es salir del modo de espera, salir de tu zona de confort. A veces uno dice, bueno, yo voy a hacer los cambios cuando encuentre un mejor trabajo. Voy a hacer esto cuando tenga pareja. Voy a hacer esto cuando... No, empezá a valerte. Ese viaje que tenés pendiente, empezá a ver cómo hacer para lograrlo, ¿no? Cuando yo tenga. Empezá a confiar en vos y empezá a ponerte objetivo y empezá a avanzar
entendiendo que en el camino te van a surgir cosas y todas aquellas, o por ahí problemas, pero todos aquellos problemas van a ser cuestiones emocionales que las vas a poder superar si trabajas tus emociones. Y la número 5 tiene que ver con lo que a veces llamamos auditoría de tus relaciones. Empezá a ver con qué personas, cuando compartís momentos, sentís como que te drenan la energía, ¿sí? Llegás un poco con la cabeza, ¿sí? Que sentís que son un poco tóxicos en tu vida, o sentís que le podés contar una parte de tus cosas y otras no, porque capaz que te van a criticar. Bueno, ¿quiénes son esas personas? ¿Y quiénes son las personas que cuando estás te sentís como que recargaste energía, sentís que le podés decir cualquier cosa cualquier cosa de tu vida que no te vas a sentir juzgado o juzgada? Bueno, empezá a separar esas personas y empezá a elegir con quién querés compartir tu tiempo. El tiempo es lo único que es finito. Tenemos un determinado tiempo y hagamos lo que hagamos, es ese tiempo el que nos toca. Entonces, por ejemplo, tenemos 24 horas al día y tenemos solo eso. ¿Con quién vas a compartir tu tiempo? Empezá a seleccionar eso en tu vida. Hay algo que te tiene que dar claro y es que la autoestima no es algo que yo nazco con autoestima como si nací con determinado color de ojos, sino que la autoestima es algo que, si bien lo tenemos de cuna y obviamente que depende de lo que haya pasado en nuestra infancia, es algo que se construye y es algo que, por más que nosotros las tengamos de niños, es algo que se alimenta a diario en cómo te sentís y en cómo accionás en tu vida. Y sabes que es algo que es muy interesante porque no empieza en este momento. No tenés que esperar al lunes o a la semana que viene para decir voy a hacer algo. Sino que ahora mismo, mientras estás haciendo este video, ni bien termina el video, podés empezar alguno de los 5 puntos que te dije anteriormente como para empezar a analizar cuál es tu vida. Porque la idea es esa, es que empieces ahora mismo a reconstruir esa autoestima que tal vez consideres que es baja. Y recordá que no es necesario buscar la perfección, porque de hecho nadie es perfecto. Lo que necesitas es sentir que valés, sentirte valioso, sentirte valiosa. Y eso se va a demostrar en tu día a día. Por ejemplo, comenzando hoy a hacer lo que debes hacer para sentirte como te querés sentir. Si te gustó este video, te pido que me pongas un me gusta, que me hagas un comentario, que actives la campanita. Y si crees que a alguien le puede servir, por favor compartilo, que es algo que a mí me va a ayudar para hacer cada vez más videos de este tipo. Nos vemos en el próximo video. Te agradezco por llegar hasta acá y acordate que me podés comentar acá abajo cuál es tu situación o cuál es tu experiencia de haber hecho alguno de estos 5 pasos.